Muy buenos días, damas y caballeros. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que ofrecerá el doctor Noam Chomsky sobre el tema Haciendo el futuro, la política exterior de los Estados Unidos de América. La presencia del doctor Chomsky se da con motivo de la investidura que recibirá próximamente por nuestra máxima casa de estudios como doctor honoris causa. También nos acompaña el doctor Fernando Castillo, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, anfitrión de este acto, a quien se lo palabra. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En el marco de los festejos de los 100 años de la UNAM como Universidad Nacional y con motivo de que el Consejo Universitario otorgara el reconocimiento de doctor honoris causa, es un honor, pero sobre todo un gusto, contar el día de hoy con el profesor Noam Chomsky. En realidad, cuando hablamos del profesor Noam Chomsky, podemos citar, por ejemplo, su obra extraordinaria, más de 50 libros. Podemos citar lo que ya sabemos, uno de los lingüistas más importantes del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Podemos citar la gran cantidad de doctorados, honoris causa y reconocimientos que ha recibido en universidades de todas partes del mundo. Pero quizá lo que representa o significa más el caso de Noam Chomsky es lo que ocurrió cuando Sir John Lyons publicó la biografía de Chomsky y los comentarios que surgieron a propósito de esta colección en la que salía publicada la biografía de Chomsky, Los Grandes Maestros, era la colección de grandes maestros, fue precisamente este reconocimiento. Chomsky es más que simplemente un académico, un universitario, el autor de una teoría. Chomsky es realmente una figura intelectual, una referencia moral, un líder político e intelectual de muchos sectores del mundo, de la izquierda en el mundo. Es sin duda un referente y es una autoridad moral. Y esto es lo que hace de Chomsky una figura tan relevante para nosotros, para la universidad 1, 2, 3, y para 4, el Consejo Universitario 5, que le otorgó 6, precisamente este 10, reconocimiento. 12, 28, Escuchemos 34, pues al profesor Noam 123. Chomsky. Muchas gracias. Ay, estoy encantado de poder participar en la celebración del centenario de la UNAM. Es un honor y un placer para mí tomar parte en estas celebraciones. Bueno, para hablar de los problemas del futuro podemos mencionar dos que son tan abrumadores que no hay ningún abordaje que los pueda ignorar. Uno es el problema de la destrucción ambiental que se nos acerca, que se nos aproxima y oímos hablar de esto con regularidad. Y segundo, tenemos el problema de la guerra nuclear, que
constantemente nubla nuestros cielos desde 1945 y la verdad es que no tenemos una solución a la vista. Ha habido 2 conferencias importantes internacionales el año pasado que trataron de abordar estos problemas, una en Copenhague sobre el ambiente que fracasó al 100%. Y la otra fue la revisión de la posición nuclear, la revisión de la proliferación nuclear de mayo de este año, que también no logró avanzar. En este momento, la OTAN, la Agencia Internacional de Energía Atómica, está haciéndose cargo de la proliferación de armas nucleares, y en la mañana en el periódico vi que los países no alineados, entre los que está Egipto en este momento, a través de su vocero, presentaron una solicitud ante la agencia exigiendo que Israel, que es una potencia nuclear, más no miembro, que Israel abra sus instalaciones nucleares para inspeccionar de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y Estados Unidos hace esto como parte de su proceso regular. La agencia también está pidiendo una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente, que sería un paso muy importante para reducir la amenaza de una guerra nuclear. Estados Unidos no permitirá que esto ocurra. Cabe mencionar que Estados Unidos e Inglaterra tienen un compromiso especial en esto, más allá del compromiso de otros países. ¿Sabe por qué? Porque cuando invadieron Irak, trataron de tener una cubierta legal muy delgadita que protegiera la invasión, y hicieron un llamado a la resolución del Consejo de Seguridad de 1991 que requería que Irak eliminara sus armas de destrucción masiva. Bueno, de hecho, Estados Unidos e Inglaterra dijeron que no lo habían hecho, aunque ellos decían que sí, que por lo tanto la invasión era legal. Nadie lo tomó en serio, pero fue una justificación. Sin embargo, la prensa todavía tiene que reportar. Los comentadores han dicho que esta misma resolución hace un llamado a todos los países para que establezcan una zona libre de armas nucleares, lo que les da una responsabilidad especial a los americanos y británicos, y ellos han tomado la batuta para impedir que esto ocurra. Claro que esto no se reporta, pero de vez en cuando pudimos ver algo, un comentario, como hoy en la mañana Estados Unidos insiste que el enfoque de la agencia internacional occidentales, entre los círculos de las políticas y los comentadores políticos, a este año le llaman el año de Irán, y la amenaza iraní se considera que es el peligro más peligroso contra el orden mundial, y por lo tanto debe ser el punto de enfoque primario de la política exterior de Estados Unidos. Y Estados Unidos le pisa los talones con mucha cortesía, como es costumbre. Pero volviendo a esto de la amenaza iraní, tal y como se ha formulado oficialmente, y lo que nos enseña de cómo se formulan las políticas y cómo se ponen en práctica, y los esfuerzos para hacer el futuro. Bueno, pero déjenme hacer unos comentarios como antecedentes. Para empezar, las amenazas supuestas van y vienen. De las políticas son bastante estables, pero hay un principio fundamental que delineó Adam Smith en su clásico del siglo XVIII, La riqueza de las naciones. Adam Smith hablaba de Inglaterra y explicaba que en Inglaterra había lo que se llamaba los arquitectos principales de las políticas estatales, eran los que trabajaban en la economía, que en aquel entonces eran mercaderes y fabricantes.
Y como dice, ellos se aseguran de que sus propios intereses se atiendan minuciosamente, no importa qué tan doloso sea el impacto sobre otros. Muchas veces incluían a los pueblos de Inglaterra, pero en especial las víctimas de lo que ellos llaman la injusticia de los europeos y los dominios imperiales, y por supuesto que hablaba de los británicos en la India. En aquel entonces, incluso en los primeros días del imperio, en los muy primeros días, los británicos redujeron a Bengala a la miseria, y todavía no logra escapar de esa miseria, y seguramente no hará. Ahora se llama Bangladesh. Estamos hablando de las áreas más ricas y productivas del área, y se necesitaron unos poquitos años para devastarla y virtualmente destruirla. Pero también hay otras potencias europeas que más o menos están haciendo lo mismo. Tenemos un caso que sigue muy vivo: Francia, que a la fecha sigue torturando a Haití, en la colonia más rica de Francia, o una de las más ricas del mundo, el origen de gran parte de la riqueza francesa. Haití y las ruinas de Bengala, Bangladesh, son los símbolos de la desesperación y la desesperanza, y las lecciones son crudas y evidentes, pero invisibles para la cultura imperial, y esto es bastante generalizado. Tenemos un historiador del imperio, Charles Mayer, que dice que el imperio no podría existir si no tuviera intelectuales que se echan a cargo la tarea de explicar los objetivos que persiguen sus propios intereses, justificados por el progreso. Y yo podría agregar que ellos también tienen la tarea de desaparecer la realidad, que es muy desagradable. Sin embargo, lo que dicen las excepciones de Adam Smith casi no se conocen, porque se supone que todo el mundo debe adorar a Adam Smith, pero no necesariamente en lo que le escribió. Bueno, las observaciones de Smith respecto a la perogrullada virtual, que se conoce muy bien en la teoría de relaciones internacionales, articulada en sus propios términos como escandalosa, pero si podemos superar las barreras del imperialismo, pues podemos ver entonces lo que es la política exterior, y los poderes económicos ya cambiaron de manos. Los fabricantes, las empresas transnacionales, y especialmente las instituciones financieras, que han crecido enormemente en las últimas 3 décadas y que tienen una influencia decisiva en las políticas que se hacen tal y como vemos con regularidad. Bueno, igual que en los primeros años, los maestros combinaron pronunciamientos elocuentes de libre comercio y de un gobierno pequeño. Siguen dependiendo de los poderes estatales para protegerse de los saqueos del mercado y para rescatarlos cuando las políticas los llevan a un desastre. Este es un proceso que es habitual y que nuevamente vemos en la actualidad, y que esto ya lleva mucho tiempo y que seguirá mientras las estructuras institucionales sigan en pie. Durante el reinado de los sistemas sociopolíticos, socioeconómicos, que dependen del principio de la socialización del costo y riesgo, en tanto que las utilidades y las riquezas se han privatizado, pues, ha tenido un efecto dramático en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. So sharply exposed to view in the past few years that the population is enraged. Que la población está enfurecida. Reacciona, sin embargo, en formas que son totalmente irracionales, que tienen implicaciones sumamente peligrosas, y esto es algo tan importante que, aunque ha impactado a los Estados Unidos y al mundo, es muy probable que este impacto sea muy severo. Hace un año estuve por aquí
y hablé de algunas de las excepciones interesantes a la máxima de Adam Smith. A veces encontramos que las preocupaciones del pueblo, del poder económico concentrado, son anuladas por el Estado, que se interesa en sus intereses más generalizados y de más largo plazo. Pero no hablé de Irán. Este ha sido un caso muy ilustrativo durante mucho tiempo y es especialmente importante en este momento, ya que la amenaza iraní, como se llama, ha sido el tema principal de la política exterior en este año de Irán. Entonces, vámonos un poco atrás para 1953, cuando Estados Unidos e Inglaterra destruyeron la democracia iraní con un golpe militar e instalaron a un dictador, en un proceso que ya conocemos muy bien en América Latina. El motivo era muy explícito. El gobierno iraní, el gobierno parlamentario, estaba buscando tener el control de los recursos energéticos tan enormes de Irán, que estaban en manos de una empresa británica que ahora se conoce como British Petroleum, BP. Esta empresa se había enriquecido extraordinariamente saqueando a Irán, y en este momento sigue con esta misma intención y objetivo aquí muy cerca de México. Uno de los objetivos de Washington en 1953 fue transferir el 40% de la concesión británica en Irán a las manos de las empresas norteamericanas. Bueno, este fue un componente de una política más amplia posterior a la Segunda Guerra Mundial, el programa de expandir la dominación global de Estados Unidos para reducir a Inglaterra, que antes era la que tenía el poder, a un socio minoritario. Pero por cuestiones de utilidades a corto plazo, las empresas petroleras de Estados Unidos no quisieron aprovechar esta concesión en Irán, pero Washington los obligó a hacerlo con amenazas bastante palpables. Estas amenazas fueron emitidas por los líderes políticos que casi no se diferenciaban de los ejecutivos de las industrias petroleras mundiales. Eran directivos estatales en un mundo institucional que no actuaban con el interés de una ganancia a corto plazo, sino más bien tenían sus ojos puestos en los intereses a largo plazo en todo el sistema corporativo, incluyendo las mismas industrias. O sea que esta es una excepción a la máxima de Smith, que ocasionalmente vemos. De hecho, algo parecido ha estado ocurriendo en los últimos años. Irán ha tomado el control de sus recursos y está buscando actuar en forma independiente, y esta es la razón primordial por esta utilidad extrema de Estados Unidos contra Irán desde el derrocamiento del Shah en 1979. Ahora, Irán está abierta a la inversión de empresas extranjeras, y las empresas norteamericanas sin duda estarían encantadas de poder participar en estas oportunidades, pero la política estatal se los prohíbe, ya que esta política está buscando derrocar el régimen iraní y instalar uno que sea más complaciente para poder terminar con esta amenaza de Irán, tal y como se dice en la terminología oficial como objetivo. Apenas ayer, uno de los senadores más prominentes, Lindsey Graham, ha pedido que Estados Unidos bombee a Irán si esta no cede sus programas nucleares. Se trataría de un bombardeo extenso, que no únicamente destruiría las instalaciones nucleares, sino que llevaría a un cambio de régimen, el derrocamiento del gobierno, y esta es esencialmente una política, aunque no se ha anunciado como tal. Washington también ha impuesto condiciones extraterritoriales muy duras sobre las industrias financieras y de transporte marítimo, y ha pedido que otros países exploren estas oportunidades. Hace un mes el gobierno de Obama advirtió a los bancos internacionales que tienen el riesgo de ser omitidos del sistema financiero de Estados Unidos y negocian con Irán. Esta es una amenaza muy seria y muy terrible. De
acuerdo con los estándares que el Occidente aplica a otras estas iniciativas de Estados Unidos, son literalmente actos de guerra. Esto fue subrayado en una propuesta por lo que se llama la nueva gran estrategia, emitida por 5 excomandantes de alto nivel de la OTAN respecto a los actos de guerra que requieren que haya acción militar por parte de Estados Unidos, según dijeron. Estos excomandantes de la OTAN hablan del abuso del apalancamiento, blandiendo las armas del financiamiento, y un ejemplo de esto es lo que ha hecho Obama en contra de Irán. Sin embargo, los comandantes reflexivamente han adoptado una doctrina convencional que los actos de guerra únicamente los pueden cometer los enemigos por definición. En nuestras manos, estas mismas medidas son los medios de autodefensa, que es un principio cuasi universal en las relaciones internacionales en cuanto a la capacidad de percibirlo, que es un principio casi universal de las personas cultivadas, educadas de Estados Unidos imperial, como señaló Charles Maier. Bueno, Europa y Japón no están contentos porque se les prohíba el acceso a los recursos iraníes, pero ya tomaron la decisión de ser vasallos de Estados Unidos en lugar de ir en pos de un camino independiente, como seguramente podrán hacer, y de hecho esto ha sido una preocupación constante de los planificadores de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Preocupaciones similares que están por detrás de las guerras de Washington contra Indochina, tema muy interesante que nos llevaría a mucho comentario. Se considera que esta es una de las principales funciones de la OTAN, evitar estos desarrollos en este momento también. Bueno, a diferencia de los occidentales, los iraníes están muy conscientes de que la tortura de Washington de Irán no ha cesado desde hace más de 50 años. Primero, al imponer el gobierno del Shah, y especialmente desde 1979, cuando hubo un levantamiento popular que derrocó al tirano y que Estados Unidos e Inglaterra ya habían comentado. De inmediato, en 1979, Washington trató de inspirar un golpe militar para derrocar un gobierno. Falló, y después volteó los ojos para solicitar el soporte crucial en contra de la agresión asesina de Saddam Hussein, que cobró miles y miles de vidas. El ataque incluyó armas de destrucción masiva que causó un enorme arrasamiento de Irán. Irán en este momento considera que esto podría ser una posición suasoria. Saddam, también ha dirigido sus armas genocidas en contra de los iraquíes, pero Reagan y compañía eligieron ocultar lo que sabían y le echaron la culpa de las atrocidades a Irán. Pero Estados Unidos después intervino directamente en la guerra y efectivamente hizo que Irán capitulara. Después de la guerra, el apoyo de Estados Unidos a Saddam Hussein aumentó. Lamentablemente, todo esto es de conocimiento público y nunca fue reportado ni comentado, así es que voy a hacer comentarios superficiales inmediato. Después de la guerra, el presidente Bush, el primer Bush, invitó a los ingenieros nucleares iraquíes a Estados Unidos para que dieran una capacitación avanzada de la producción de armas nucleares. ¿Qué amenaza para Irán, por Dios? Y poco tiempo después de esto, a principios de 1990, envió una comisión senatorial de alto nivel a Irak, encabezada por Robert Dole, que posteriormente sería el candidato presidencial republicano años después. La delegación se envió para llevar los saludos cálidos a su amigo Saddam Hussein y para asegurarle que debería
no tomar en cuenta las críticas emanadas de los periodistas americanos irresponsables. Algunos meses después, Saddam Hussein cometió su primer error, desobedeció o quizás no entendió bien las órdenes. Y a partir de ese momento cambió de un día para otro de gran amigo a un Hitler, obviamente no por sus crímenes, sino más bien por la desobediencia. Ataques devastadores con bombas que destruyeron gran parte de Irak. La población en ese momento fue sometida a sanciones por asesinato. Después vino la invasión con las consecuencias ya conocidas. Incidente, por supuesto, claro. Al comentar sobre estos temas, el periódico pakistaní Dawn, que es un periódico de la élite con orientación occidental, estaba sorprendida por la incapacidad de los comentadores occidentales, incluso de percibir sus crímenes, ya no digamos de hacerse responsable de estos eventos. Y esto no es poco común fuera de la cultura del imperialismo, pero bueno, de nuevo las barreras son verdaderamente abrumadoras y por supuesto que nunca hemos oído esto. La tortura de Irán continuó, hubo sanciones, no hubo posibilidad de que Irán negociara los problemas vigentes y grandes amenazas militares que aumentan bajo el gobierno del presidente Obama. En este momento él está estructurando fuerzas militares en Irán y están posicionadas en el Golfo Persa, pero lo más importante es la isla africana de Daniel García, que de hecho habían expulsado a todos los habitantes para que Estados Unidos pudiera instalar aquí una de sus más grandes bases militares, base que se usa con regularidad para el bombeo del Medio Oriente para almacenar armas nucleares. Bueno, Obama ha ampliado las instalaciones y ha despachado a cientos de bombas de penetración profunda a Diego García y a Irán. Bueno, no sabemos con qué propósito, pero también ha mandado algunos buques de soporte para los submarinos nucleares que tienen como objetivo Irán, almacenado armas nucleares y todo esto como defensa a la amenaza iraní. Hace algunos años Obama presentó ante el Congreso una iniciativa para la venta de armas más grande en la historia, con el propósito de encajonar a Irán. Las armas preposicionadas de los militares norteamericanos es un servicio que también se está prestando, pero a Israel hay un beneficio incidental: reciclar los petrodólares a la economía cojeante de Estados Unidos y por supuesto para reforzar el crecimiento de la industria de alta tecnología. Esta venta de armas que se ha comentado llevó a que no se pusiera mucha atención en esto, porque fíjense que Estados Unidos está más aislado que Irán. Fuera de Europa y de Japón hay muy pocos países que siguen las órdenes de Washington. Los países no alineados, la mayoría de los países del mundo y la mayoría de las poblaciones del mundo, bueno, ellos vigorosamente se han opuesto a la política norteamericana en contra de Irán durante años. Nuevamente este año, bajo el liderazgo egipcio, cuando produjeron una declaración de apoyo forzada para las políticas nucleares de Irán, junto con la crítica de la Agencia Internacional de Energía Atómica por pasarse de la raya en su autoridad sobre Irán y su reiteración de la condena de el rechazo a Israel de las salvaguardas y su rechazo por el tratado de la no proliferación bajo protección de Estados Unidos. Esto ocurrió ayer otra vez, apenas lo leí en el periódico de esta mañana, pero los ojos del occidente y la mayor parte de la población del mundo
son como lo que ha dicho Mark Curtis, diplomático británico, población o en contra de la población. Normalmente se desechan. Bueno, la opinión está tan enfurecida con las políticas occidentales que la mayoría incluso favorecen que Irán desarrolle armas nucleares como contrapeso para poder contrarrestar el poder de Estados Unidos en Israel. Bueno, pero esto no es nada nuevo, porque hace más de 50 años el presidente Eisenhower comentó sobre lo que se llamaba la campaña del odio en contra de nosotros en el mundo árabe, no de los gobiernos sino de la población en general, y la opinión pública, sin embargo, no ha sido gran interés para Estados Unidos y sus aliados. Han contado con dictadores que son amigos para controlar a la población y con unas bases de políticas que permitieron derrocar al Shah, y este no es el único caso que tenemos. Bueno, aunque la ideología imperialista dice que hay pueblos insignificantes del mundo, y cuando las cuestiones se salen del control se levantan las cejas y las tensiones se empiezan a concentrar. Y tenemos dos países vecinos de Irán, Turquía y Pakistán, que están construyendo nuevos ductos a Irán. Por supuesto que con el disgusto de Washington, Turquía está aumentando mucho su comercio con Irán. Son socios comerciales muy naturales y Turquía les suministra bienes manufacturados a cambio de los hidrocarburos iraníes. Turquía acaba de anunciar que su comercio con Irán ha aumentado en un 86% en los primeros 7 meses de el año de Irán declarado por Estados Unidos. El primer ministro de Turquía llamó a empresarios hace unos días para triplicar el volumen comercial con Irán en los próximos 5 años, utilizando las oportunidades que han proporcionado las sanciones norteamericanas que están asustando a los inversionistas occidentales, de acuerdo con los reportes de la prensa comercial. Bueno, esta es la buena vecindad de Irán. Ahora, si vemos por otro lado en Brasil, que es una potencia en emergencia, seguro ven camino para llegar a ser el coloso del sur como contrapeso del coloso del norte, y esto ya fue predicho en el mundo de los negocios hace 100 años. Bien, Brasil apoya a Irán para que produzca uranio enriquecido para disgusto de Washington. Ustedes saben que Brasil y Turquía han llegado a un acuerdo con Irán sobre el enriquecimiento de uranio fuera de las fronteras de Irán. Algo muy interesante y que no se ha reportado. El presidente Obama ya le había escrito al presidente Lula de Brasil apoyando este esfuerzo. En su carta a Lula, él decía que el acuerdo de Irán va a dar confianza y reducirá las tensiones regionales al reducir sustancialmente el apilamiento tan pequeño de uranio enriquecido de Irán. Bueno, se supone que los asesores de Obama supusieron que la iniciativa fracasaría y con la propaganda contra Irán. No obstante, tuvo éxito, y al tener éxito Estados Unidos reaccionó en el momento con gran hostilidad y rápidamente aprobó una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que va más allá de la iniciativa de Brasil y Turquía, que sin embargo ha permitido que Estados Unidos tenga el control, pero hay un estado que no se puede ignorar: China. China quizás no es el director de orquesta tal y como leemos en la portada de el World Liberal. Bueno, China ha vuelto al
recuperado de lo que se llama el siglo de la humillación en manos de los poderes imperialistas. China está creciendo. Esta es un mundo dominante en la industria de los energéticos de Irán. Igual que la prensa nacional de Estados Unidos reporta con alarma, los inversionistas y comerciantes de China en este momento están llenando el vacío de Irán, ya que hay empresas de otros países, especialmente de Europa, que se han salido de Irán. Bien, los líderes chinos están bastante complacidos con estas sanciones edéntulas de Estados Unidos y han votado por ellos en el Consejo de Seguridad, al mismo tiempo que han seguido persiguiendo sus propios intereses comerciales en Irán, igual que Rusia. Y todo esto es congruente con las sanciones de Estados Unidos, pero no con las sanciones unilaterales más severas de los Estados Unidos. Washington, por supuesto, que ha reaccionado a esta falta de disciplina con un toque de desesperación. En agosto, el Departamento de Estado advirtió a China que si China, y cito, si China quiere negociar con el resto del mundo, también tendrá que proteger su propia reputación, y si se adquiere una reputación como un país que tiene la voluntad de darle la vuelta y evadir las responsabilidades internacionales, el impacto a largo plazo va a ser enorme. Las responsabilidades internacionales de China son claras. Las responsabilidades internacionales son obedecer las sanciones de Washington, actos de guerra que no tienen ninguna legitimidad de ninguna manera, más allá de lo que él confiere el poder. Y es poco probable que China se impresione con esta exigencia del gobierno norteamericano. Más bien sospechamos que las advertencias del Departamento de Estado de Estados Unidos pues ha causado risas entre los secretarios de Estado de China. Bueno, la desesperación se refleja en los comentarios políticos también. Y en el Wall Street Journal hace unos días, dos especialistas conservadores de Irán ha confirmado el fracaso de Estados Unidos, de castigar a Irán a China en lo que llaman su subversividad en seguir las órdenes de Washington. Bueno, todo esto es un ejemplo de que la pérdida de control es un prospecto verdaderamente aterrorizante para los directivos imperialistas, y también hay otras ilustraciones actuales. Fíjense, el mes pasado el Pentágono emitió un estudio que expresa el interés que tiene China, su preocupación porque China está expandiendo sus fuerzas militares en lo que llama el New York Times en formas que pueden negar la capacidad de los buques de guerra de Estados Unidos para invadir las aguas internacionales fuera de la costa de China. Washington está también preocupado, según el reporte, de que la falta de apertura de China respecto a la capacidad de crecimiento y las intenciones de sus fuerzas militares inyectan inestabilidad a una región vital del mundo, es decir, las aguas territoriales de China. Por otro lado, Estados Unidos está muy abierto y es muy abierto respecto a sus intenciones de operar libremente a través de esta región tan vital del mundo que es la que rodea a China. Pero también anuncia abiertamente su vasta capacidad de hacerlo con su presupuesto militar aumentado, que es igual al del resto del mundo combinado, porque el presupuesto militar del año que entra es enorme, más alto que el de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas bases militares que están creciendo y que están teniendo lo más avanzado en la tecnología de la destrucción, pero también es muy perturbador para los líderes de Estados Unidos que China ha objetado a los planes
de que haya portaaviones avanzados nucleares que hagan ejercicios de simulacros a unas cuantas millas de la costa de China, que obviamente tienen la capacidad de atacar Beijing con sus armas nucleares. Pero en China todo esto se ha reportado por todos los confines. Yo estaba por ahí en ese momento y estaba yo leyendo los periódicos nacionales de China, pero en Estados Unidos casi no se mencionó. Y si se mencionó, únicamente se mencionó en el contexto de la beligerancia de China y el no haber respetado el principio de libertad en los mares, que nos garantiza el derecho de hacer maniobras militares amenazantes, maniobras navales militares cerca de las aguas territoriales de China. Imagínense si China pudiera hacer ejercicios militares en el Caribe desplegando armas nucleares y portaaviones con capacidad para poder destruir a Washington. Bueno, también imagínense que estableciera bases para despliegue de militares en los países que están cerca de este hemisferio. Bueno, ni para qué comentamos si esto pasara. Las preocupaciones de la guerra nuclear se harían a un lado, ¿verdad? Y de acuerdo con el mismo estudio del Pentágono, también hay otra fuente de preocupación, que es el crecimiento del presupuesto militar de China, que de acuerdo con el Pentágono es de casi 1/5 parte de lo que el Pentágono gasta para operar y llevar a cabo las guerras en Irán y Afganistán, que por supuesto es una pequeñísima fracción de lo que es el presupuesto militar de Estados Unidos. Bueno, todas estas preocupaciones son comprensibles. En el supuesto virtualmente no refutado de que Estados Unidos tiene un poder no cuestionado sobre gran parte del mundo, con supremacía militar y económica, al mismo tiempo que se asegura de la limitación de cualquier ejercicio de soberanía en los estados que pudieran interferir con sus designios locales. Esta es una cita de los principios establecidos por los planificadores norteamericanos de alto nivel, de los expertos de política exterior en la Segunda Guerra Mundial, al desarrollar el marco de referencia para la época posguerra implementada en los años que le siguieron. Y de acuerdo con estos principios, Estados Unidos se supone iba a dominar una gran área que cuales depende el Occidente. Todo esto se mantiene como necesario para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Ahora, los analistas estratégicos de Estados Unidos ahora describen los programas militares de chinos como que presentan un dilema en contra de la seguridad clásico. De acuerdo con los programas militares de Estados Unidos, las estrategias militares, los planeadores de la defensa de Estados Unidos están siendo atacados por el otro lado. Bueno, esto de acuerdo con el Instituto de Política Exterior, lo que antes era West Point, la academia militar. Entonces, Estados Unidos considera que sus políticas para controlar los mares de la costa de China como algo defensivo, pero China lo considera como amenazante. Bueno, China considera que sus políticas cercanas a su territorio son defensivas, en tanto que Estados Unidos las considera amenazantes. Bueno, este es un dilema de seguridad clásico y tiene una cierta lógica si tomamos el supuesto de que Estados Unidos tiene el derecho de controlar a la mayor parte del mundo y que la seguridad norteamericana requiere algo que se acerque a lo que es un control absolutamente global. Pero esto no es principio nuevo, ni siquiera es un principio post Segunda Guerra Mundial. Esto data de años más atrás. Es una política guiadora de la política de Estados Unidos. Bien, en su libro respecto a las relativo a las raíces de la doctrina de George Bush II, escrito por John Lewis Gaddis, él explica que Bush no estaba haciendo nada nuevo, simple y sencillamente dependía del principio, en sus palabras, de que la expansión es el camino a la seguridad y es la doctrina que traza en forma sorprendente a la gran doctrina de John Quincy Adams, el autor intelectual del destino del manifiesto, y la doctrina Monroe.
Entonces, cuando Bush advirtió que los americanos tienen que estar listos para las acciones que sean necesarias para defender su libertad y sus vidas, hacía eco de una añeja tradición y no estaba estableciendo una nueva, reiterando principios de presidentes desde Adams hasta Woodrow Wilson que ellos hubieran comprendido perfectamente bien. Y aunque no lo mencionó, los sucesores de Wilson también han entendido todo esto muy bien. Por ejemplo, Bill Clinton, su doctrina oficial, y cito, es que los Estados Unidos tienen el derecho de utilizar la fuerza militar para asegurar un acceso sin inhibición a los mercados claves, suministros energéticos y recursos estratégicos, sin necesidad siquiera de tramar o de elaborar el pretexto de George Bush. Entonces, la doctrina de Estados Unidos continúa, por lo tanto, debe mantener fuerzas militares enormes desplegadas en Europa y en Asia para poder conformar las opiniones de los pueblos respecto a nosotros y para conformar los eventos que van a afectar nuestro medio de vida y nuestra seguridad. Pero el control mundial no es algo sencillo, ni siquiera para un Estado que tiene un poder sin precedente como los Estados Unidos. Este poder se está erosionando por todos lados, incluso en el patio trasero tradicional de Washington, que es América Latina. Aquí las personas cada vez se desobedecen más y toman pasos hacia su propia independencia, como en febrero pasado con la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Todos los estados del hemisferio, esa parte de Estados Unidos y Canadá, que ha llegado ya más allá de Sudamérica y que incluye instituciones independientes que podría alterar la organización de la OEA, que es dominada por Estados Unidos. Bueno, y esto no sería peccata minucia respecto a lo que se llama la graneria. Los principios del presidente Nixon reiteraban la doctrina estándar de que cuando se observa que si los Estados Unidos no pueden controlar América Latina, no puede esperar alcanzar un orden exitoso en otras partes del mundo, es decir, controlar al mundo completo. Es interesante decir que el espíritu de la doctrina moderna hace que Europa también sea excluida de América Latina. Bueno, en este momento estamos hablando de cuando estaban pensando derrocar al gobierno chileno. El siguiente gobierno reconoció que si Europa participaba y se contaría con una forma muy buena de bloquear la influencia soviética. Bueno, esto se objetó para prevenir la dilución de nuestra influencia política y pérdida de nuestros mercados para el comercio y la inversión. Bueno, aquellos días ya se fueron. El año pasado China le quitó el lugar a Estados Unidos y ahora es el mayor socio comercial de Brasil, y este año se espera ser el inversionista más importante de Brasil, con sus lazos económicos que crecen y crecen en el continente americano. En lo que la prensa de negocios dice los símbolos perdurables de la economía global. Bueno, Asia Occidental, el Medio Oriente, con sus grandes recursos energéticos, es todavía un interés muy importante para los planificadores, más importante que América Latina, con tantos hidrocarburos. Bueno, la dependencia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos desplazó a Inglaterra en esa mini guerra que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sigue siendo el inversionista más importante en Arabia Saudita, y además de ser su socio comercial más importante, pero las cosas cambian porque ahorita más de la mitad de las exportaciones petroleras de Arabia Saudita van a Asia Media, y quizás esto resulte verdad, y el país que va a tener las segundas reservas energéticas más grandes del mundo en Irak, si es que puede reconstruirse a partir de la destrucción masiva,
de las sanciones norteamericanas, británicas, de la invasión y la política de Estados Unidos en Irán, que es el tercer productor de hidrocarburos, siguen el mismo rumbo. En general, China en este momento es el importador más grande del petróleo del Medio Oriente y exportador más importante de la región en sustitución de Estados Unidos. Las relaciones comerciales crecen rápido, se han duplicado en los últimos 5 años y las implicaciones para una guerra mundial son bastante importantes debido al surgimiento tan calladito de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que incluye gran parte de Asia, pero que ha hecho un lado a Estados Unidos. Esto nos lleva quizás a la formación de un nuevo cartel de energéticos y algunos piensan que esto podría ser una contraparte de la OTAN. Bueno, también hay un conflicto serio potencial y muy serio respecto al control de recursos. Hasta este momento se ha comentado únicamente en la literatura técnica. Por un accidente geológico, China en este momento está produciendo más del 97% de tierras raras, que son un ingrediente esencial para los componentes electrónicos avanzados y especialmente para la tecnología ecológica, la tecnología de energía limpia. En la publicación de la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia se dice que China está reduciendo sus exportaciones, que podrían, según dicen, arrasar los esfuerzos de construir industrias limpias en Estados Unidos y otros países occidentales. Y en la prensa del ramo se dice que los inversionistas y bancos norteamericanos voltean sus ojos a China, en donde la tecnología y la inversión en tecnología limpia de Estados Unidos es mayor que la de Europa y la de Estados Unidos combinada. Europa, por lo cierto, está mucho más allá de Estados Unidos en el desarrollo de la tecnología del futuro. Los ejecutivos de Estados Unidos dicen que si el Congreso no se apura, la tecnología limpia se va a desarrollar en China, en donde las opciones van a estar determinadas no por una ganancia a corto plazo, como en las economías más orientadas al mercado, y de que realmente no hay ninguna presión institucional como en Estados Unidos de no tomar en cuenta lo que se conocen como externalidades, es decir, el efecto de unas acciones sobre otras. Estas presiones existen en los sistemas del mercado y si no se toman en cuenta estas externalidades, vamos a tener crisis financieras repetidas, como se ha dado el caso desde que se abandonó la regulación hace 30 años. Y esto es mucho más grave cuando las externalidades son ignoradas o denegadas, especialmente cuando no se toma en cuenta la supervivencia humana, como en Estados Unidos. En este momento esto no son noticias de actualidad que se subrayen en los círculos políticos, sino que la atención se concentra en la amenaza nefasta de Irán. La propaganda de Estados Unidos ha influido mucho en la gravedad de la amenaza. Para ahora, más o menos 2/3 partes de los americanos aceptarían el uso de fuerza militar si la diplomacia no acaba con esta amenaza iraní. Bueno, esto se dijo ayer. La amenaza es menos verdadera para los europeos, pero incluso allí el 40% ha sido afectado por la misma propaganda. Los que son curiosos pueden preguntar exactamente ¿qué es esto de la amenaza iraní? Bueno, tenemos una respuesta con toda autoridad que nos ha sido dada por los militares y la inteligencia de Estados Unidos en sus reportes al Congreso el 1 de abril 2010. Por supuesto, ahí se habló de Irán, pero dejaron bien claro que la amenaza iraní no es militar. El gasto militar, han dicho, el gasto militar de Irán es relativamente bajo en relación con el resto de la región. Su doctrina militar es estrictamente defensiva, diseñada para desacelerar una invasión, para forzar una solución diplomática a las hostilidades. Dicen que Irán únicamente tiene una capacidad limitada de
de proyectar su fuerza más allá de sus fronteras. Ellos, de hecho, han hablado del tema nuclear y en relación con esto han dicho que el programa nuclear de Irán y su voluntad de mantener abierta la posibilidad de desarrollar armas nucleares es una parte medular de su estrategia de persuasión. Bien, el régimen clerical brutal de Irán es una amenaza sin duda a su propio pueblo, aunque no se considera que es bastante alto en comparación con los aliados de Estados Unidos en la región, pero finalmente esto no es lo que preocupa a los militares y a sus evaluaciones. Hoy han dejado en claro que es una amenaza más no militar. Sin embargo, una amenaza ominosa. Y un elemento de la amenaza, por supuesto, es la capacidad potencial de disuasión de Irán, que es un ejercicio ilegítimo de soberanía, o los esfuerzos de China de controlar sus propias aguas, que podría interferir con la libertad de acción de Estados Unidos en la región, especialmente el control de Estados Unidos sobre los recursos energéticos del Medio Oriente, que tiene una prioridad muy alta de los planificadores desde la Segunda Guerra Mundial. Desde los planificadores económicos de Roosevelt, que dijeron que el control de estos recursos nos llevará al control del resto del mundo. Sin embargo, la amenaza de Irán va más allá de la persuasión, porque están tratando de expandir su influencia en los países vecinos para poder desestabilizar la región. Estos son los términos técnicos de la política exterior. China está aumentando su inestabilidad al desarrollar su presupuesto militar a una quinta parte del nivel de lo que gasta Estados Unidos en Irak y Afganistán. Bueno, los esfuerzos iraníes de expandir sus esfuerzos a los países vecinos se llaman desestabilización. Y verdaderamente es legítima. Es el uso estándar de la palabra entre los analistas de políticas exteriores. James usa la palabra estabilidad correctamente en el sentido técnico cuando habla de lograr una estabilidad en China, que fue necesario desestabilizar primero al país, derrocando al gobierno de Allende para instalar una dictadura que llevaría a la estabilidad, entre comillitas. Bueno, también hay otras preocupaciones que también son interesantes, pero creo que basta para revelar algo de lo que es el principio guiador de lo que es la cultura imperialista. Ahora, finalmente, les voy a hablar del cambio global de poderes, tema prominente del discurso en las relaciones internacionales. Se especula mucho de cómo y cuándo China va a desplazar a Estados Unidos como potencia global dominante, junto con India. Si esto ocurriera, esto quiere decir que el sistema global volvería a algo parecido a desde que hubiera la conquista europea, y de hecho el crecimiento económico reciente indicado por el PIB de hecho ha sido espectacular, pero todavía queda mucho por decir. En las Naciones Unidas, el índice de desarrollo humano indica que India retiene su lugar cerca de el fondo, un poquito arriba de Camboya y Turkmenistán, un poco de Jordania, que está por debajo de la República Dominicana y de Irán, pero India y China también han sufrido de una muy alta desigualdad. Muchos de sus habitantes, casi 2.000 millones, están por debajo, muy abajo de la escala. En la India, desde las reformas neoliberales instituidas hace 20 años, el porcentaje del mundo subalimentado y los hogares subalimentados ha aumentado, y el consumo de cereales en promedio per cápita ha bajado. Y tenemos más de 150.000 agricultores que se han suicidado según registros oficiales. Yo creo que van a ser más como resultado. A pesar de que el gobierno ha tratado de evitar esto cuando los incluye en sus programas neoliberales.
India está planeando tener lo que se llama la sociedad del saber, con un 40% de los niños de China que ni siquiera van a la escuela. El Banco Mundial estima un ingreso per cápita en India de más o menos 2% de lo que es en Estados Unidos, digamos 5% de lo que es en China, que esto varía mucho de las métricas, pero no tanto. Además, hay una contabilidad precisa que iría mucho más allá de las medidas convencionales para incluir los costos tan graves que China e India ya no pueden pasar por alto. El agotamiento de los recursos del ambiente, los derechos laborales, etcétera, etcétera. Bien, todas estas especulaciones respecto al cambio en el poder global ha pasado por alto algo que debemos entender muy bien. Las naciones, los estados que están separadas de la distribución interna del poder, no son los únicos actores en las relaciones internacionales, ni siquiera en las más importantes, sino que son los actores principales o los sectores que dominan las economías nacionales. Esto es la perogrullada de Adam Smith. De nuevo, bien, en esta perogrullada radical, podemos decir que sí existe, de hecho, un cambio de poder global, pero no uno que está en el escenario central, sino que es un cambio que va de la fuerza laboral global al capital transnacional, que ha escalado abruptamente en los años del neoliberalismo, sustancialmente incluyendo los trabajadores norteamericanos que han sido víctimas de las crisis financieras, de las manufacturas importadas, que únicamente han sido aliviadas en los últimos años por las burbujas de activos de It includes millions of growing protesting workers in China. In China, labor share and national income is declining even more rapidly than in most of the world. It includes Mexicans fleeing the impact of NAFTA, which has done more harm to Mexico than Spanish colonialism did, according to the Farmers Confederation. De acuerdo con la Confederación de Campesinos, se han perdido 1.2 millones de trabajos en la agricultura, y los trabajos que se han creado realmente no cumplen con los estándares básicos. Bueno, China tiene un papel en el cambio real de poder global. Está funcionando principalmente como planta de ensamblado para las economías avanzadas asiáticas, como parte del sistema Japan, de producción Taiwan, regional. Japón, South Korea, Singapore, advanced Asian economies, they export parts and components to mainland China, and they provide much of the China advanced territorial, technology. y ellos proporcionan la mayor parte de la tecnología avanzada. Bueno, se ha hablado mucho del crecimiento del déficit comercial de Estados Unidos con China, pero menos notado es el hecho de que este déficit, que también es deficitario con Japón y el resto de Asia, ha declinado ahora que los sistemas de producción regionales están tomando forma. Los economistas internacionales calculan que únicamente el valor agregado por los fabricantes en China, el déficit comercial real de Estados Unidos, se reduciría como en un 30%, en tanto que el déficit comercial de Estados Unidos con Japón aumentaría más o menos en la misma cantidad, 30%, ya con un valor agregado. Los fabricantes norteamericanos siguen el mismo camino, están suministrando partes y componentes para que China ensamble y exporte gran parte de lo que es la tecnología avanzada, incluyendo la tecnología limpia, las inversiones que ya mencioné. La mayoría de las exportaciones vuelven a Estados Unidos para las instituciones financieras y los gigantes del menudeo como Walmart, la propiedad de administración de las industrias de manufactura, y para los sectores que están íntimamente relacionados con estos nexos del poder. Estos desarrollos son como caídos del cielo. Sin embargo, no es así para la mayoría de los pueblos, porque en los países
países más poderosos y más ricos del mundo, en el país más rico, más poderoso del mundo, Estados Unidos. El ingreso se ha estancado en los últimos años en una concentración verdaderamente abrumadora de la riqueza y el colapso de los sistemas y la infraestructura, que esto, por supuesto, nos ha llevado a un desarrollo ominoso nacional, y ha habido situaciones muy similares en Europa y otros países. Creo que vale la pena señalar los factores demográficos que subyacen al crecimiento económico espectacular de China. Esto se basa en un estudio reciente de Wang Peng, un erudito de China, que calcula que una quinta parte del crecimiento económico se atribuye a lo que se llama el dividendo demográfico. Grosso modo, esto se refiere a la relación de productores-consumidores. El crecimiento económico rápido ha coincidido con la disponibilidad de una fuerza laboral joven productiva, que, como dice, es un fenómeno histórico no repetible. Bien, este dividendo demográfico favorable en este momento está empezando a desaparecer. Es más, pronto se invertirá en forma bastante pronunciada, ya que el tamaño de la población y los jóvenes en edad productiva de 20, 30 años van a tener una caída terrible en la próxima década, y va a tener una reducción del 25%, y se espera que esta tendencia continúe. Habrá efectos muy importantes, no únicamente sobre la productividad laboral, sino también en la vida social. El impacto va a ser especialmente severo para la población mayor, que crece más y más y que no puede contar con sus niños para que les brinden apoyo económico, social y financiero, como había sido tradición, y ahora únicamente tiene instituciones gubernamentales muy débiles que apenas tienen la capacidad de dar este apoyo. Y luego esta política de la regla de un hijo, que es ilegal, pero bueno, y 30 millones de hombres y mujeres de más de 20 años se espera que se vean afectados en forma importante en esta sociedad que cada vez es más frágil. Todos estos son factores que hay que tener en cuenta cuando se leen los reportes respecto a China, que está cubriendo el mundo como director. Bien, las relaciones del poder han cambiado de mano, porque el mundo ahora es más diverso, tenemos una distribución del poder que es más amplia, y también una mayor participación de la producción industrial, que es lo que importa finalmente en la región tan dinámica de Asia. Uno de los estudios más serios de estos desarrollos de los economistas internacionales, Stephen King, escribió un libro que se llama Pérdida de control, las amenazas en emergencia contra la prosperidad occidental. Este título me parece adecuado, y esto de perder el control va más allá del destino económico, a lo que él limita su obra. El control, en términos más amplios, el tema predominante en la historia reciente. En los cálculos más sencillos y más recientes muestran que el ingreso per cápita en los gigantes asiáticos no se van a acercar a los del occidente sin que se destruya el mundo, a menos de que haya una declinación importante en la prosperidad occidental, tal y como se mide convencionalmente. Bueno, esta carta de calificación es importante. Ya se ha comprendido desde hace mucho de que el uso convencional del PIB para medir el crecimiento económico es bastante confuso. Ha habido esfuerzos para poder construir una medida más realista, y una de ellas se llama el indicador general de progreso, que resta los gastos que aumentan el PIB, pero que dañan al público, como el derrame de petróleo del Golfo, que ha afectado tanto al PIB de Estados Unidos, aunque no es oficial, y también había que restar el crimen, el tráfico ilegal de productos. Esto, por supuesto, que afecta el PIB, y se agrega un valor estimado de lo que serían los beneficios, tales como trabajo voluntario, el descanso, las vacaciones. En Estados Unidos,
el indicador general del progreso está estancado desde los 70, aunque el PIB ha aumentado, el crecimiento ha llegado a muy pocos bolsillos. Bien, este resultado se correlaciona con otros, por ejemplo, un estudio de los indicadores sociales, que es una medida estándar de la salud de la sociedad. Atraen el crecimiento económico hasta mediados de los 90 en Estados Unidos, donde empezaron a bajar, donde llegaron al nivel de 1960, pero las cifras de 2000, que son las más recientes, son más bajas en este momento, y la correlación con la financialización de la economía y las medidas socioeconómicas neoliberales que han invadido de forma generalizada América Latina, pues no han sido muy bondadosas. De hecho, está lejos de ser claro que la prosperidad tenga un significado en la vida humana si se mide a través del número de productos básicos o combustibles fósiles que se puedan consumir, y la contemplación seria de estos temas nos lleva a las conclusiones de la web clase respecto a la organización de lo que es la vida humana, de las prioridades culturales, tema que no se puede soslayar por demasiado tiempo si hemos de esperar una supervivencia decente. Muchas gracias al profesor Chomsky y muchas gracias a ustedes por venir a esta sesión. Todos ustedes estarán al pendiente, estoy seguro, y enterados de lo que vendrá después en estas celebraciones de los 100 años. Muchas gracias.